¿quién necesita más de quién? ¿Noroña del movimiento de López Obrador o el movimiento de López Obrador y Sheinbaum de Noroña? Porque de pronto celebro, aplaudo cuando Noroña con mucho valor lanza la crítica, pero luego me parece cotorreo cuando a pesar de que lo hagan y lo humillan y lo de pronto dice, bueno, pero yo aquí sigo firme. O sea, cuando queda claro que López Obrador pues no es de su simpatía. Y Yo hay, perdón. otra tiene que ver con, es cierto, es tremendo lo que hizo Marcelo Ebrard y que lo premia con la Secretaría de Economía, el mismo Monreal, que para nada simpatiza con Sheinbaum, pero que además no lo hagan diputado únicamente, o sea, no lo quieren dejar caer y le dan la de coordinador de Morena, tal vez porque fue un buen gestor en el Senado, no lo sé. Y en el caso, por ejemplo, de Sergio Meyer, bueno, eso sí es terrible. Pero esa es la pregunta. ¿Quién necesita en este caso más de quién? Porque yo parecería que Noroña se cuelga de la imagen de López Obrador, para luego dice, pero es que yo también le aporto muchísimo a López Obrador o al movimiento. Es decir, como está ahí porque ha luchado por estar ahí, a pesar de que el gran caudillo no lo quiere. Mira, para mí queda claro que hoy hoy por hoy, por supuesto, Noroña necesita más al movimiento de López Obrador que el movimiento de López Obrador a Noroña. Eso, si me lo preguntas así de forma cuantitativa, me queda claro. Eso es un hecho. Y cualitativa, porque por más que en este momento podamos o no podamos, o haya gente que esté a favor o en contra, o haya mucha molestia por las maneras, por las formas, López Obrador es López Obrador, y eso es un hecho, y es un personaje Gigante, que si hoy Morena está en el poder es por Andrés Manuel López Obrador. Es un claro. personaje histórico. Yo sé que hay gente que me dice, Jesús, exageras, no. Tarde que temprano la historia lo va a reconocer. Es un personaje que para mí está a la altura de Lázaro Cárdenas. Entonces, es un presidente que deja su propia huella. Por lo tanto, hoy por hoy yo no veo a ningún político al nivel de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, siempre Claro. en esa balanza van a requerir más de la figura y el movimiento de López Obrador que López Obrador de ellos. Sin embargo, yo no minimizaría el peso moral que puede tener Fernández Noroña en un sector de las bases, que es importante, porque si algo tuvo Fernández Noroña en esta contienda interna de Morena, es que se le ubicó mucho como una brújula moral. Ese Claro. personaje, el cual decía, criticaba precisamente por su personalidad, de decir, salir, hacer y demás, ¿no? Y que en todo momento lo vieron como una especie de conciencia al interior de lo que estaba pasando en torno a Morena. Incluso recuerdo mucho sus declaraciones con Ebrard, cuando Ebrard se quejó de las irregularidades que se presentaron, y Noroña dijo, a ver, todos lo aceptamos desde el principio, se han dado, pero todos lo aceptamos, todos lo firmamos. Y a partir de ahí apagó ese fuego por parte de algunos sectores de Morena. Entonces, yo no lo minimizaría como tal, tampoco caería en la situación que han caído algunas voces, de decir López Obrador es un traidor, López Obrador, no, para nada. Sí, no, Insisto, claro. si la izquierda hoy está en el poder, Tocayo, es por Andrés Manuel López Obrador. Ese es un hecho. Cierto, Claudia Sheinbaum logra más votos que Andrés Manuel López Obrador, y eso se debe por muchas razones, pero hay un factor clave y es el obradorismo. El obradorismo jugó un papel muy importante a Claro. favor de Claudia Sheinbaum. Cierto, Sheinbaum aprovechó otras circunstancias, también hubo mucho cansancio por parte de la gente que se incomodó por la actitud grosera, violenta, ofensiva de la derecha, que es el verdadero enemigo del Movimiento de Regeneración Nacional, ¿no? Pero el obradorismo fue el que realmente impulsó los cambios que se están dando y que impulsó en muchos sentidos la paliza que se le dio a la oposición, ¿no? Sí, sí, claro, definitivamente. Y de hecho yo creo que Claudia está más débil de lo que aparenta. Es decir, los números dirían, como la oposición señala, que tiene las cámaras a su favor, la mayoría calificada, etcétera, etcétera. Pero yo creo que también tiene la predisposición de mucha gente a abandonar el barco en cuanto se molesten con ella, cosa que no pasaba con López Obrador. López Obrador un día te decía una cosa y el día siguiente te podía decir exactamente lo contrario y la gente para justificar decía, oh, jugador a tres bandas, genial, fantástico. Pero porque López Obrador tiene una legitimidad que ha sabido construir a lo largo de las décadas, a lo largo de los años, que me parece que no le alcanzan a llegar todavía, pues ninguno de los que compitieron por el movimiento. Y efectivamente, o sea, López Obrador es la variable que explica el gran, digamos, apoyo que tiene hoy en día la presidenta, pero que debe ser muy cuidadosa porque al mismo tiempo no consideras tú que es muy arriesgado
poner a un adversario declarado como Monreal, que además interno, que no le pudiera ayudar, a pesar de tener mayoría calificada, a sacar proyectos de ley en la Cámara de Diputados, y luego de pronto, pues poner a alguien como Adán Augusto, que gastó, despilfarró en la campaña, no logró nada, hizo una campaña muy mediocre con todo y que tenía el espaldarazo del presidente, el paisanaje, y que finalmente yo sentí como que se abrió, o sea, el que se fuera a ir a Tabasco, y la verdad es que Noroña sí se mantuvo firme con Sheinbaum, y me parece que fue la conexión que le hacía falta a Sheinbaum, porque ella no es simpática personalmente hablando, es decir, no tiene esta conexión con el pueblo que tiene, por ejemplo, un personaje como Noroña, y de pronto me parecía, no sé tú cómo lo veas, arriesgado, llenarse de puros adversarios, y alejar a los que le han pues respondido en las épocas de crisis. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y lo comentamos en alguna ocasión, que tocayo. Noroña acerca a Sheinbaum con las bases. Ese es uno de los puntos que no podemos, que se tiene siempre que analizar cuando se da este tipo de discusiones. Y coincido, a final de cuentas Monreal está llegando a la coordinación de diputados porque va a llegar, o sea, ya eso ya está definido. Tiene 200 diputados a su favor, de la mano de Ebrard y de Adán Augusto. Es decir, ellos tres están formando ya un grupo de poder en la Cámara de Diputados, que no es el grupo de Claudia Sheinbaum, y ni siquiera es el grupo obradorista como tal. Entonces, sí va a ser un tema muy particular el cómo se comporta Monreal, cómo se comportan estos diputados de Ebrard, cómo se comportan los diputados de Adán Augusto, y con la presencia de Adán Augusto en el Senado, este último juega un papel preponderante en la discusión legislativa, aún por encima del propio Ricardo Monreal. Cierto, hay mucha gente que nos puede decir, Adán Augusto es gente de Andrés Manuel López Obrador. Sí, pero también es cierto que Adán Augusto no estuvo nada conforme con la decisión que tomó López Obrador de una u otra manera de mostrar una simpatía hacia Claudia Sheinbaum. Entonces, sí me parece que Sheinbaum está cumpliendo esos acuerdos de los cuales se habla en Morena, pero sí hay un riesgo en un momento dado. Ahora, recordemos una frase clásica, mi querido tocayo, ¿eh? A final de cuentas, esto puede parecer hoy, pero en 2 años, con Sheinbaum mucho más asentada en el poder, porque te voy a decir una cosa, por aquí en la audiencia me decían ya, le sale lo misógino. No, no, para nada. Yo reconozco la capacidad de Claudia Sheinbaum y creo que va a ser una muy buena presidenta ella misma y va a tener su propio estilo, sus propias decisiones, su propia independencia, pero es un hecho que va a necesitar en un momento dado de este proceso en donde tristemente el hecho de ser mujer es lo que menos va a importar. ¿Por qué? Claro. Porque se va a topar con intereses fácticos que van a tratar de explotar la carencia ya del líder máximo. Eso es normal, ¿eh? Eso pasa en cualquier circunstancia como la que vivimos en México. Y Claudia va a tener, por supuesto, que encontrar sus propias maneras de la legitimidad, más allá de la votación que es abrumadora y que como tal sí le da una legitimidad como virtual presidenta electa. Pero ya en el día a día, como bien lo señalas, López Obrador jugó un papel muy importante en materia de comunicación, un papel fundamental en eso. Fue clave para marcar la agenda, en el discurso, en los debates, para ganar la batalla cultural al neoliberalismo, querido tocayo, que es algo que de repente se nos olvida, pero el neoliberalismo ya tenía a muchos de nosotros con las ideas muy claras en la cabeza, meritocráticas, la normalización del clasismo, del racismo, por supuesto, el hecho de que te dijeran, deja que los ricos hinchen los bolsillos para que te caiga algo, y era normal pensar que era común, que era normal ser pobre es una cuestión de suerte, en fin, y esto lo derrotó Andrés Manuel López Obrador. Entonces, claro que Claudia va a requerir, y lo platicaba yo hace unos minutos con una muy buena amiga, va a requerir una forma de comunicación que le permita acercarse a las bases, acercarse a las mayorías, porque los enemigos de Andrés Manuel son los enemigos de Claudia. Sin duda. Televisa, Televisión Azteca, estos medios corporativos siguen siendo los enemigos de la 4T. Y entonces, si Claudia no tiene ese acercamiento con las bases como lo tuvo López Obrador a través de la mañanera, corre un riesgo de que periodísticamente, narrativamente, pueda haber un avance de la derecha. Y ese es un tema y un discurso que no podemos dejarlo de lado en toda esta discusión, porque ha sido fundamental para ver el resultado que hubo el pasado 2 de junio. Yo me imagino que Claudia Sheinbaum lo tiene perfectamente contemplado ya, tiene claro cómo va a ser su sector de comunicación, pero obviamente tampoco podemos pedirle lo mismo que Andrés Manuel, son personajes diferentes, pero sí creo que va a tener que seguir operando para no perder lo que bien dijiste, credibilidad.
credibilidad entre las bases. Eso es un hecho innegable en toda esta discusión, ¿no?